Muy buenos días a todos. El tema que vamos a tratar hoy es la continuación de lo que habíamos anunciado en el último video subido a mi canal de YouTube. Vamos a tratar otro aspecto relevante, la libertad, relacionado fundamentalmente con la intimidad, con el ámbito de reserva. El motivo de la exposición que hoy nos convoca es el tratamiento de figuras que desde mi punto de vista y dentro de este cronograma de exposición que hemos elegido, por qué no decirlo arbitrariamente, en función de la vastedad de contenido que la materia tiene. Vamos a tratar hoy entonces, como les dije, los delitos vinculados a la violación de domicilio y vamos a tratar también la problemática relacionada con la violación del secreto profesional, aspectos que desde mi punto de vista, este último sobre todo, tiene mucho que ver con el ejercicio de la profesión que tanto nos apasiona. El delito de violación de domicilio, ya ingresando concretamente en el tratamiento del tema de hoy, está previsto dentro de los delitos contra la libertad, concretamente en el capítulo segundo de este título, como delito donde se habla concretamente de delito de violación de domicilio. Este capítulo segundo está alojado en el título quinto, delitos contra la libertad, y dentro de ese título quinto, el capítulo segundo, como recientemente les mencioné. La figura, primeramente, corresponden realizarse algunas consideraciones en relación con el bien jurídico. Este capítulo segundo tiene tres figuras: el artículo 150, donde se regula o se reglamenta el delito de violación de domicilio, propiamente dicho; el artículo 151, el delito de allanamiento irregular de morada; y el artículo 152, lo que de mi punto de vista son los allanamientos justificados o allanamientos permitidos, que es una causa de justificación prevista específicamente en la parte especial del Código Penal. Esencialmente, en un primer término, corresponde decir de que el concepto de domicilio que se toma en el ámbito del derecho penal es un concepto mucho más amplio que el que conocemos en el ámbito del derecho civil. Es decir, en el elenco de supuestos que vamos a analizar en el día de hoy se pretende darle una protección privilegiada a lo que la Constitución llama el domicilio de la persona como el ámbito de reserva, el ámbito de intimidad, el ámbito donde se desarrollan los vínculos, donde se reflejan donde se expresan las intimidades. Es decir, el domicilio constituye fundamentalmente un ámbito protegido intensamente por nuestra Constitución, por ejemplo en el artículo 18, donde se establece expresamente la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados. Una ley determinará en qué forma y en qué condiciones corresponde afectarse esa libertad. ¿Por qué es importante el domicilio? Porque, como yo decía recientemente, en el ámbito del domicilio un sujeto expresa lo que realmente es, refleja sus circunstancias individuales, sus vínculos familiares, sus usos, sus costumbres, por qué no decirlo, hasta sus vicios, sus miserias, sus alegrías. Es decir, generalmente el domicilio escuda todo aquello que no está destinado a ser publicitado a terceros, por lo menos con el propósito de aquel que mora en el mismo. El concepto de domicilio es un concepto mucho más amplio que el que nosotros entendemos en el ámbito del derecho civil. En el derecho civil y en el derecho procesal, o en el derecho comercial, por qué no decirlo, existen varios conceptos de domicilio. Todos sabemos que el domicilio es un atributo de la persona, no se puede concebir la existencia de una persona de domicilio. Y cuando estudiamos los distintos conceptos de domicilio, en el ámbito del derecho civil hablamos de un domicilio real, de un domicilio personal, un domicilio de los negocios, como el asiento principal de su residencia, en un domicilio legal en el ámbito de las sociedades o de los entes corporativos. Acá, por el contrario, se protege fundamentalmente el domicilio en un sentido constitucional. Por eso entran dentro del concepto de domicilio aquellos ámbitos, como por ejemplo la morada, el recinto habitado, la casa de negocios, las dependencias, ¿no es cierto?, que estrictamente no son domicilios en el sentido civil. Sin embargo, el término domicilio, como nosotros sabemos, tiene varias acepciones. Así, por ejemplo, como dije recién, en el ámbito civil, en el ámbito comercial, pero no por qué no decirlo también en el ámbito hasta procesal, el domicilio ad litem. Pero no es ese el domicilio que pretende tutelar esta figura, sino lo que pretende proteger es el ámbito de reserva, el ámbito de intimidad. Como bien decía Petrarca en uno de sus votos, en el caso Basterrica, en el lugar donde se desenvuelve el ámbito de autonomía ética del individuo, yo y mis circunstancias. Constituye la morada el ámbito de protección privilegiada, aquel ámbito que merece una tutela específica, porque la punición de este tipo de conductas que implican injerencia en el domicilio de una persona no es más ni menos que darle una protección
intensa a aquellas injerencias arbitrarias en el ámbito de reserva del sujeto. Entonces, podemos decir fundamentalmente que lo que hacen estos artículos que vamos a desandar en el día de hoy es darle protección, ¿no es cierto?, a algo que tiene una tutela intensa desde el punto de vista constitucional y que la Constitución no ha dudado en calificar como inviolable. Aquí lo que se intenta proteger es ese ámbito de reserva frente a injerencias arbitrarias, intromisiones protagonizadas por terceros, sin el consentimiento de quien, por ejemplo, tiene un derecho de exclusión respecto de ese ámbito privado. El artículo hecha la aclaración respecto del bien jurídico protegido, entonces, el artículo 150 establece: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de que tenga derecho a excluirlo. Muy interesante es este tema. Fundamentalmente, el sujeto activo de esta figura puede ser cualquier persona. Inclusive los autores destacan que también puede ser el propietario o el titular registral del ámbito que es objeto de vulneración. Por ejemplo, imagínense una persona que es dueña de un camarote o de un cuarto de hotel e ingresa en el mismo en contra de la voluntad de quien lo está ocupando, quien está pernoctando en él. ¿Puede violentar el domicilio? Puede hacerlo, vamos a ver dentro de un rato. También puede ser sujeto activo del delito que estamos analizando el titular registral, ¿no es cierto? Quien alquila un determinado inmueble a otro, violentando el domicilio del locatario, por ejemplo, con quien lo une un vínculo, un contrato de alquiler. De manera tal de que sujeto activo puede ser cualquiera, e inclusive hasta el propio dueño del inmueble que es objeto de violación, y donde se refleja el ámbito domiciliario, que es el que pretende tutelar la norma. El sujeto pasivo del delito es aquel que mora en el interior del domicilio, es decir, que tiene el derecho de exclusión en referencia al mismo. Es muy importante analizar la acción típica, dice, el que entrar en morada o casa de negocio. ¿Qué significa técnicamente entrar? Entrar significa penetrar, ingresar con la totalidad del cuerpo. No configura el delito de violación de domicilio aquel sujeto que, por ejemplo, espía desde una ventana o ingresa parte de su torso, ingresa un brazo o ingresa una mano. Es necesario que el sujeto penetre en el interior del domicilio y lo haga desde hacia adentro, hacia un lugar ajeno, hacia un domicilio ajeno, desde adentro y hacia afuera. Algunos autores discuten si constituye la conducta que estamos analizando el hecho de permanecer dentro del domicilio en contra de la voluntad de quien tiene o detenta el derecho de exclusión en referencia al mismo. También se han presentado discusiones respecto del paso del interior al interior de ese domicilio. Imaginemos casos, por ejemplo, en donde nos franquean el ingreso al living comedor o al porche de la casa, o particularmente al hall de entrada, pero no hacia las habitaciones o los aposentos privados del individuo. ¿Qué ocurre si el sujeto ingresa en ese caso, en esos ámbitos, contra la voluntad expresa o presunta que resulta ser titular? El paso al interior, algunos autores consideran de que no constituye violación de domicilio, porque lo que se requiere fundamentalmente es que el sujeto entrare, y el ingreso se produce, como yo dije, desde afuera hacia adentro, hacia adentro de un domicilio privado. Lo mismo puedo decirse, y en esto creo que hay una coincidencia general en el marco de la doctrina, respecto de aquel sujeto que decide permanecer en el ámbito de un domicilio donde se le ha franqueado previamente el ingreso y lo hace en contra de la voluntad de quien tiene derecho de exclusión respecto de ese ámbito. En este caso, el tipo legal, para analizarlo en un término exegético, no habla fundamentalmente de permanecer en contra de la voluntad de quien tiene el derecho de exclusión, sino de entrar, con lo cual no se estaría dando la acción típica prevista en el núcleo del tipo objetivo. Y interpretarlo en un sentido contrario, desde mi punto de vista, sería una extensión prohibida en el ámbito del derecho penal, violatoria del principio de legalidad. En consecuencia, esa conducta consistente en permanecer en contra de la voluntad de su titular y sobre todo permanecer un tiempo afectando la tenencia que detenta el derecho que tiene, la tenencia, por así decirlo, que posee aquel que tiene derecho de exclusión, puede eventualmente configurar otra modalidad otra modalidad típica, como puede ser, por ejemplo, el delito de usurpación, perdónenme el error, el delito de usurpación, o eventualmente una forma de amenaza, pero nunca la conducta que estamos analizando.
El tipo objetivo también hace algunas referencias con relación al objeto de ataque de la figura. Y nos habla, debo destacar que en ningún momento habla de domicilio, es decir, no define el domicilio como el objeto de ataque, sino que se reduce a enumerar una serie de ámbitos que pueden ser objeto de afectación. En primer término, menciona la morada. El concepto de morada es un concepto amplio que adopta la figura. La morada es el lugar donde un sujeto cohabita, es el lugar donde un sujeto eventualmente pernocta, donde duerme, donde pasa la mayor parte de su tiempo. Es decir, una morada no necesariamente tiene que ser un inmueble, puede ser, por ejemplo, un vehículo, puede ser un vagón, un ómnibus abandonado, puede ser un vagón de tranvía, puede ser una carpa, puede ser una vivienda armada con cartones, con chapa, una vivienda extremadamente precaria, hasta una choza, etc. Es decir, que el tipo legal no hace ninguna referencia en relación a las características particulares que debe tener ese ámbito. Por supuesto que no hay ninguna duda que constituye una morada, una casa perfectamente instalada, y al mismo tiempo podemos destacar de que es una morada, un sujeto puede tener más de una morada cuando, por ejemplo, su vida discurre en diferentes lugares de residencia a los cuales asiste o a los cuales pernocta en forma esporádica o en forma regular. Es decir, una persona puede tener más de una morada independientemente de que en el momento en que se produce la violación del domicilio no se encuentre físicamente en dicho ámbito. Pero lo que importa como rango distintivo del concepto de morada es que el sujeto habite en ese lugar, es decir, que ese lugar refleje su ámbito de reserva, su ámbito de intimidad, ahí duerma, ahí mantenga sus vínculos familiares, ahí coma, ahí tenga sus enseres, sus elementos de trabajo, sus elementos que reflejan sus usos, sus gustos, aquello que no está destinado a trascender. De manera tal de que el concepto de morada, incorporado en el tipo objetivo que estamos analizando, exterioriza y muestra el concepto de domicilio tal cual se quiere tutelar en el ámbito del derecho penal con un rango de protección mucho más amplio que el concepto de domicilio en el ámbito del derecho civil, como lo dijimos recientemente. En un segundo aspecto, el tipo legal habla de casa de negocios ajena. ¿Qué se entiende por casa de negocios ajena? Bueno, la casa de negocios es el establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, que generalmente está abierto al público, es decir, el recinto donde el sujeto realiza una actividad económica. Por ejemplo, el salón de ventas en un drugstore, por ejemplo, el lugar donde está instalado un negocio de ropa, un supermercado, un restaurante, una confitería bailable, etc. Eso es técnicamente lo que se entiende como casa de negocio. Luego se habla de sus dependencias o en el recinto habitado por otro. ¿Qué se entiende con dependencia? Las dependencias son aquellos ámbitos que están indisolublemente unidos al recinto habitado y a la morada, es decir, tienen una función de complemento de servicio respecto de estos lugares. Por ejemplo, una terraza, por ejemplo, el jardín, el porche de una casa, el hall de entrada, un palier de un edificio, es decir, el zaguán. Son lugares también, ¿no es cierto?, que si bien no forman parte de la morada o eventualmente del recinto habitado, están unidos a ellos y también merecen, como veremos dentro de un rato, un marco de protección. ¿Cómo yo determino que estamos en presencia de una dependencia? Porque por la forma en que está predispuesto a su armado, existe una separación respecto del espacio exterior, independientemente de que esa separación sea lo suficientemente sólida como para evitar el ingreso por parte de un tercero. Lo importante es de que el titular de esa dependencia o los cotitulares de esa dependencia, porque puede ocurrir de que esa dependencia sea un espacio de uso común respecto de los copropietarios de un edificio sometido a un régimen de propiedad horizontal, ese ámbito debe estar separado respecto al espacio exterior, independientemente, reitero, de que esa separación no sea una separación con eficacia en cuanto para evitar el ingreso, como por ejemplo a través de un pequeño cerco o a través de la colocación de pinos o de árboles o de un tendido de alambre, etc. Lo importante es que se separe físicamente respecto del ámbito de uso público, del ámbito de libre circulación por parte de terceros. El tipo legal también nos habla del recinto habitado. ¿Qué se entiende técnicamente por recinto habitado? También, acá a diferencia de la morada, el sujeto también pernocta, pero pernocta en forma accidental o transitoria. La doctrina generalmente expone como ejemplo el recinto habitado, el camarote de un barco o el cuarto de un hotel. Aunque acá tenemos que analizar muy bien el marco jurídico que vincula al sujeto que ocupa con respecto al dueño o titular que lo arrienda, porque fundamentalmente hay determinados ingresos que se producen en contra
ingresos que se producen en dichos ámbitos, que están franqueados, que están autorizados por el contrato comercial que une a aquel que pernocta en ese ámbito con el titular del mismo. Por ejemplo, el contrato de hospedaje o el contrato de hotelería, que habilita, por ejemplo, que el personal de limpieza o el personal del establecimiento ingrese a ese recinto habitado, en ausencia de quien está habitando, valga el juego de palabras, en el mismo, y lo hago con fines de limpieza o con fines de seguridad o con fines de protección de los intereses del propio establecimiento en donde se arrienda ese cuarto. Por eso hay que ser muy celoso en cuanto a ver el marco o la relación negocial en derredor del cual se produce el vínculo, a través por medio el vínculo por medio del cual un sujeto, si me permiten, alquila o loca o usa ese ámbito en forma transitoria. Entonces, el ingreso, dice la figura, debe hacerse en estos ámbitos, ¿no es cierto?, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Es fundamental, y la acción de entrar debe hacerse colisionando contra una voluntad expresa o presunta. Cuando una voluntad es expresa, cuando el sujeto inequívocamente, mediante expresiones verbales o en forma escrita, exterioriza el rechazo al ingreso por parte del sujeto activo. Lo exterioriza a través de una negativa o a través de una comunicación dirigida a esta persona. También puede ser una voluntad presunta, cuando la voluntad contraria al ingreso a ese lugar se infiere inequívocamente de la forma en que está predispuesto el cerco, el cierre o el aislamiento de ese ámbito. El hecho de que yo tenga la puerta cerrada durante la noche, el hecho de que uno coloque un candado en un portón, el hecho de que uno cierre una puerta o una ventana con dispositivos de protección, refleja una voluntad presunta de que no querer que nadie ingrese en ese ámbito tutelado protegido por ese sistema de cierre. De manera tal de que acá tenemos claramente el cerramiento, el aislamiento, la colocación de una cerca, refleja una voluntad presunta, de que, para algunos expresa, pero para la mayor parte de la doctrina es presunta, de que un tercero no ingrese en ese ámbito si no es con el consentimiento de quien resulta titular del derecho de exclusión. Y la pregunta que se hace la doctrina es: ¿quién sería el titular de ese derecho de exclusión? Y fundamentalmente, quien detenta esa condición o ese derecho de evitar la injerencia arbitraria proveniente de un tercero, es quien resulta ser el dueño, por ejemplo, del inmueble y que está simultáneamente ocupando el mismo, el que resulta ser el titular del contrato locativo, es decir, el locatario, si estamos hablando de un inmueble, por ejemplo, sujeto a arrendamiento, que resulta ser el jefe de la familia. Puede darse situaciones en las cuales exista una cotenencia respecto del predio, en cuyo caso cualquiera de que resulta ser tenedores puede ejercer el derecho de exclusión. También puede ocurrir de que este derecho de exclusión sea delegado cuando el titular del inmueble o el tenedor legítimo del mismo o el arrendatario de él no se encuentra presente, en cuyo caso ese derecho de exclusión lo puede hacer, por ejemplo, el cónyuge, algún hijo e incluso el personal doméstico que se halla en el lugar en ausencia de quien resulta ser el morador del mismo. El problema se presenta, y la doctrina mayoritaria lo admite también, cuando existen voluntades encontradas respecto de permitir o no el ingreso proveniente de un tercero en ese ámbito. Por ejemplo, el titular del mismo ha reflejado inequívocamente su voluntad contraria a franquear el ingreso a una determinada persona, no así quienes también viven con el tenedor o con el locatario, por ejemplo, alguna hija o la esposa o el personal doméstico. ¿Qué ocurre cuando uno ingresa en ese marco de circunstancias? Para la doctrina mayoritaria, igualmente se considera que existe una violación de domicilio porque lo que prevalece es la voluntad de quien resulta ser el titular del derecho de exclusión. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, estamos hablando de un montón de personas que pernoctan o cohabitan en un determinado ámbito, pero que simultáneamente se encuentran organizadas en un régimen de jerarquías, en cuyo caso, ¿quién tendría derecho de exclusión? Aquel que se encuentra en un plano superior en el orden jerárquico. Por ejemplo, estoy pensando en un monasterio, estoy pensando en un seminario, en donde generalmente hay una autoridad superior, quien tendría derecho de exclusión, aún prevaleciendo en cuanto al orden de mérito y de rechazo en relación a algún inferior que pueda llegar a franquear un ingreso. Un tema particular e interesante
que se nos da ocurre con las denominadas casas de negocios. Es decir, con respecto a las casas de negocios, sobre todo la casa de negocios puede ser también, destaco, abierta al público como no necesariamente o semiabierta o sujeta a determinadas reglamentaciones. Por ejemplo, estoy pensando en el bufete de abogados, estoy pensando en una clínica médica, estoy pensando en un consultorio dental, etcétera. Son lugares que en principio están abiertos al público, pero hay que ver la modalidad bajo la cual se produce esta apertura. Hay lugares que están libremente abiertos al público, en cuyo caso el transeúnte, aquel que circula por la vía pública, que tenga la necesidad de adquirir un determinado producto, puede ingresar libremente en el mismo. No existe ninguna duda en estos casos, y la doctrina así lo interpreta, que el ingreso al ámbito de libre acceso, si se permite la expresión, de una casa de negocios, por supuesto no genera ningún tipo de reproche punitivo, porque son, como dije recientemente, ámbitos que están donde hay un franqueo libre al acceso proveniente de tercero. El problema se produce cuando se origina el paso hacia lugares no de libre acceso, como puede ser, por ejemplo, la oficina de la administración, como puede ser, por ejemplo, algún depósito interno, como puede ser, por ejemplo, algún patio trasero del establecimiento que no está destinado al libre flujo de personas. En ese caso podríamos decir que se configuraría el delito de violación de domicilio. Lo mismo ocurriría cuando el titular del establecimiento, que tiene el ámbito de disponibilidad respecto del mismo, expresamente solicita el no ingreso de una determinada persona. ¿Qué pasa si esa persona ingresa en contra de la voluntad del titular del establecimiento? Para un sector de la doctrina, en este caso, se vulneraría la violación, se configuraría el delito de violación de domicilio. Pero en este caso, existiendo una presunción de libre ingreso, es necesario, para que se configure el hacer típico, que el titular del derecho de exclusión expresa e inequívocamente refleje su voluntad de que la persona no ingrese. Solamente en ese caso podríamos decir de que existe un derecho, una violación de los domicilios en los términos previstos por la norma que estamos analizando. El tipo legal también se configura cuando un sujeto entra. El hecho de entrar implica el perfeccionamiento del hacer típico. ¿Puede admitir una modalidad tentativa? Sí, puede admitir una modalidad tentativa. A nivel de tipicidad subjetiva, podemos decir que es una figura que admite el dolo directo, el conocimiento y la voluntad por parte del sujeto o del agente de que está entrando en un domicilio ajeno y lo hace contra la voluntad expresa y presunta del titular. El eventual error respecto del consentimiento es un error de tipo, cuya vencibilidad no reconduce a un encuadre imprudente, porque no se da la figura imprudente en el Código Penal, con lo cual sería atípica en ese caso. Pero si es invencible, también habría un error de tipo, ¿no es cierto?, que afectaría la tipicidad subjetiva, con lo cual tampoco se pasaría por el tamiz de la tipicidad. Pero el dolo debe ser un dolo eventualmente directo. La figura tiene una expresión que refleja una subsidiariedad. Dice, si no resultare otro delito más severamente penado. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, la figura no se excluye cuando la violación de domicilio constituye el medio para alcanzar una finalidad, un propósito. Imagínense, por ejemplo, situaciones en las cuales un sujeto entra en un domicilio para perfeccionar un ataque de contenido sexual. Acá en ese caso habría esencialmente un concurso real o material, independientemente de que la violación de domicilio sea el medio para alcanzar el fin buscado, que eventualmente puede ser acceder carnalmente a una persona. La figura sí se vería desplazada cuando dentro de la estructura de otra figura está contemplada la violación de domicilio, pero como un elemento del tipo objetivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a figuras tales como el robo con extracción, o el robo con llave o el hurto con llave falsa o ganzúa, ¿no es cierto? Son situaciones en las cuales existe la violación de domicilio, forma parte de la estructura del tipo penal, un tipo complejo que lo contempla como medio, en cuyo caso la pena o el reproche contemplado en esta última figura ya prevé la lesividad emergente del hecho de penetrar en un ámbito de reserva de otro. Pero no cuando la violación de domicilio tiene acompaña, ¿no es cierto?, o precede a un hecho de naturaleza posterior, en cuyo caso podríamos hablar eventualmente de un concurso real o material. A eso es lo que apunta la figura cuando introduce una expresión, si no resultara otro delito más severamente penado. Es decir, esta expresión, este giro
que el legislador le ha impuesto al tipo objetivo sirve para excluir la aplicabilidad de la figura que estamos analizando en aquellos casos que la violación de domicilio forme parte de la estructura del tipo objetivo de otro delito con una pena más severa, pero no en el caso que la violación de domicilio constituya el medio no previsto por otra figura más gravemente penada para cometer esta última. En ese caso hay concurso real o material de delitos. El artículo 151, que le sucede a la figura que estamos analizando, dice: se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, o sea, hay un reenvío a la pena del artículo 150, que es de prisión de 6 meses a 2 años. Destaco que esta figura del 150, como la que estamos analizando ahora, omití decirlo, es un delito de acción pública. Dice: se impondrá la misma pena, inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, el funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. Acá estamos en una situación distinta a la que hemos analizado precedentemente. En primer término, el primer rango diferente es el que emerge de la condición del sujeto activo. Es decir, el sujeto activo en este delito debe ser el funcionario público o agente de la autoridad. El concepto de funcionario público es el que siempre utilizamos cuando explicamos esta figura y surge del artículo 77 del Código Penal, que dice que funcionario público es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por elección popular, en forma permanente o transitoria, ejerce funciones inherentes a la administración pública. El concepto de funcionario público equivale al concepto de empleado público, de manera tal que basta la calidad o el ropaje de funcionario público para que se configure en la aplicación del agravante, y siempre y cuando, por supuesto, se dé la acción típica prevista en el núcleo, de la fórmula legal. Hablamos, sí, de funcionarios o agentes, fíjese cómo dice, o agente de la autoridad que allanare un domicilio. El término agente ha dado lugar a alguna discusión también en la doctrina respecto de cuál es el significado de esta expresión inserta en el tipo. Algunos dicen que el agente es aquel que puede ser aquel que está comisionado expresamente para que participe, ¿no es cierto?, en un acto de allanamiento. En el ámbito, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, a mí me ha tocado en el ejercicio profesional participar, por ejemplo, en la celebración o en la realización de medidas de coerción, como puede ser un registro domiciliario, siendo representante de la querella o siendo representante de la víctima, estando expresamente autorizado para participar en el diligenciamiento de esa medida. En este caso, estoy obrando, si bien no soy funcionario público en cuanto al ropaje exigido por la ley, o aunque algunos autores podrían llegar a incorporarme en esa condición por el carácter transitorio en el ejercicio de una función inherente al Estado, sí no tengo ninguna duda que revisto la condición de agente, de autorizado, de mandatario de la autoridad para la instrumentación, ¿no es cierto?, de un registro domiciliario. En ese caso, entiendo yo que podría ser pasible de la persecución penal por este delito en función de la expresión inserta en el tipo penal, que castiga no solamente a aquel que en el momento del hecho revista la condición de funcionario público, sino también aquel que, si bien no es funcionario público porque no reviste la condición de tal, al ser comisionado por la autoridad para la intervención en una medida con las características que puede ser un registro domiciliario, eventualmente queda equiparado. Por supuesto que el sujeto pasivo de este delito es el titular de la morada, ¿no es cierto?, del recinto habitado o del ámbito que se ve objeto de allanamiento. El tipo legal reclama que allanare. Acá sí utiliza la expresión domicilio. Fíjense que a diferencia del delito precedente, del artículo 150, el 151 sí incorpora la expresión de domicilio, con lo cual acá encontraríamos como domicilio a la morada, a la casa de negocios, al recinto habitado, ¿no es cierto?, y a las dependencias. Acá no hay ninguna duda que el término domicilio, en el sentido de elemento normativo del tipo objetivo, comprende algunos de los supuestos que hemos desandado y que se encuentran alojados en el artículo 150 del Código Penal. ¿Qué significa allanar un domicilio sin las formalidades prescritas? Allanar implica penetrar, ingresar, ¿no es cierto? Ingresar en contra, por ejemplo, de la voluntad de quien resulta ser titular del derecho de exclusión de ese domicilio. Fíjense que el tipo legal ya no habla de entrar, habla de allanar, y el allanamiento implica esencialmente una irrupción en el ámbito de reserva del sujeto, una irrupción en un ámbito protegido, que como todos sabemos puede estar amparada por un permiso jurídico, por ejemplo, por una orden de un magistrado.
Pero el allanamiento esencialmente tiene ese objetivo, es decir, la irrupción, la penetración, el ingreso a veces con el ejercicio de la fuerza, ¿no es cierto?, en el ámbito de intimidad de una persona como es el domicilio. El tipo objetivo también introduce un elemento negativo, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina. Acá hay un reenvío que todos los autores, cuando analizan el alcance de esta figura, lo encuentran en las disposiciones de rito, generalmente en los códigos de procedimiento, como el Código Procesal Penal de la Nación o el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, que es el ámbito donde uno generalmente, particularmente uno se mueve. Es decir, los códigos de rito establecen determinados requisitos, determinadas formalidades para que se instrumente un allanamiento. En primer término, existe consenso de que el único que puede ordenar un allanamiento, un registro domiciliario, esencialmente es un magistrado, que ese magistrado debe hacerlo frente a un pedido realizado por un sujeto legitimado para hacerlo. Ese pedido debe ser un pedido fundado, razonado. Es decir, el juez, a partir del pedido y los elementos que lo someten a su consideración, realizar lo que se llama un examen de mérito, un razonamiento respecto a la conveniencia del diligenciamiento de esa medida de coerción, como es sin duda, por ejemplo, en el ámbito penal, un registro domiciliario. Es decir, todos sabemos, y la doctrina procesal penal y sobre todo la doctrina constitucional ha analizado mucho este aspecto, que el hecho de ingresar o allanar en un ámbito de reserva, en un ámbito de privacidad como es el domicilio de una persona, al hacer una irrupción en un ámbito protegido por la Constitución Nacional, reclama un examen de mérito muy riguroso por parte del magistrado que eventualmente lo ordena. E inclusive cuando estamos hablando de allanamientos realizados sin fundamentación adecuada, ¿no es cierto?, sin un control de razonabilidad y de méritos precedente, esos allanamientos pueden ser atacados por nulidad absoluta si estamos en la órbita federal, o por un planteo de invalidez si estamos, por ejemplo, en el modelo de rito de nuestra provincia. El allanamiento entonces reclama un examen de mérito, una orden escrita que esté precedida también por una resolución que la respalde. Generalmente en el ámbito de esa orden el juez determina cuál es el domicilio a allanar, cuál es el objetivo de dicho registro, o por lo menos los parámetros dentro de los cuales debe moverse la autoridad que ejecutará ese registro domiciliario, si no es el propio magistrado el que interviene en el diligenciamiento de la medida. Es importante también que se fije la hora de realización. Generalmente los registros domiciliarios, salvo en supuestos excepcionales, se hacen en horario diurno. Los códigos de procedimiento establecen un rango horario dentro del cual se diligencian generalmente los allanamientos. También, reitero, es muy importante que se individualice en la orden de allanamiento qué es lo que se busca, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, qué objetos pueden ser motivo de un secuestro en el marco de ese registro domiciliario, porque generalmente un allanamiento se fusiona con otra medida investigativa, como puede ser, por ejemplo, el secuestro de objetos o elementos provenientes vinculados con la investigación que se está llevando a cabo. Es importante también de que la instrumentación del registro se ajuste a determinados protocolos. Generalmente los jueces delegan en la autoridad de aplicación la individualización de los sujetos encargados de la ejecución de la medida, pero la ejecución de la medida también tiene determinados requisitos, como por ejemplo la orden de allanamiento debe ser exhibida al morador o a quien en ese momento está pernoctando en el ámbito a ser registrado. El allanamiento reclama también la presencia de 2 testigos, debe estar documentado, debe elaborarse el acta respectiva que refleje la totalidad de lo acontecido en el ámbito de los allanamientos. Las buenas prácticas forenses reclaman también, y ahora lo establece la propia norma de rito, que cuando, por ejemplo, se diligencia un allanamiento, el mismo debe estar filmado permanentemente por ser una medida de carácter irreproducible que con posterioridad puede estar sujeto al control de parte de la defensa técnica o del sujeto que sea imputado, con sustento en la evidencia recolectada durante estos registros domiciliarios. Es decir, existen una serie de formalidades que disponen los códigos de rito para la instrumentación de este tipo de registros por la importancia que los mismos detentan. Por ejemplo, sin perjuicio de lo cual debo decir que algunas de estas formalidades se ven relajadas
cuando es el propio magistrado el que interviene en el diligenciamiento de la medida. Algunos códigos también, como en el ámbito federal acontece, habilitan a que los integrantes del Ministerio Público procedan a los allanamientos directamente sin necesidad de recabar una orden cuando estamos hablando, por ejemplo, de delitos graves como puede ser el secuestro de una persona. Sin embargo, quien tiene la última palabra en el control de constitucionalidad y el control de razonabilidad en este tipo de medidas por la incidencia que él mismo tiene, es siempre el magistrado que debe emitir una orden escrita si él no interviene directamente en la producción o en el diligenciamiento del registro domiciliario. La figura entonces reclama que el allanamiento se haga sin las formalidades de ley. Es decir, lo que tenemos que analizar es de que no se hayan cumplido con los requisitos establecidos por la norma extrapenal que complementa estas disposiciones, como puede ser, por ejemplo, una norma de rito esencialmente penal, pero por qué no decirlo también perteneciente a otro foro, como por ejemplo aquellos que regulan los registros domiciliarios en el ámbito del Código Procesal, de los códigos procesales civiles nacionales o de las provincias. O, dice el tipo legal, o fuera de los casos que ella determina. Es decir, ¿cuándo sería fuera de los casos que ella determina? Cuando el registro o el allanamiento se produce en un marco de circunstancias absolutamente alejadas de los supuestos excepcionales que contemplan los códigos. Habrá que analizar, por ejemplo, la situación del caso concreto. El sujeto activo de este delito debe obrar en el momento del despliegue de la acción típica con dolo. También estamos en presencia de un delito doloso. El sujeto debe conocer que está allanando, que está registrando un domicilio sin las formalidades prescriptas por la norma y debe querer franquear igualmente el acceso a ese ámbito, esencialmente. También podría darse, por ejemplo, esta figura, yo omití decírselo, cuando existe un consentimiento viciado por parte de quien tiene un derecho de exclusión. Imagínense, por ejemplo, la intervención de personal policial que decide ingresar en el domicilio de una persona sabiendo que en el interior de lo mismo existiría eventualmente objetos o elementos vinculados con una investigación, no solicita la orden respectiva y mediante el despliegue, por ejemplo, de una acción violenta, genera un consentimiento o obtiene el consentimiento del titular del derecho de exclusión. Esto fue muy discutido en un famoso caso, en el caso Rayford, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, se dice que el consentimiento frente a las fuerzas de seguridad nunca es tal, por lo que significa la presencia policial respecto de un sujeto que eventualmente no tendría elementos para oponerse. De manera tal de que ante la duda las buenas prácticas forenses indican que el personal policial debe solicitar el correspondiente registro para que el ingreso no motive un reproche punitivo bajo los alcances de esta norma y eventualmente o consecuentemente o concomitantemente, permítanme la expresión, la nulidad, por ejemplo, de la prueba que se obtiene ilegalmente, es decir, violentando los estándares constitucionales como son vinculados a la inviolabilidad del domicilio o de la morada privada. Dijimos entonces reciente que el tipo subjetivo es una figura dolosa. Entiendo yo que el dolo directo acá claramente se vislumbra con el conocimiento y la voluntad de ingresar en el domicilio de una persona en contra, ¿no es cierto?, del titular de exclusión respecto a la misma y sabiendo que se están violentando las formalidades legales. Es decir, el sujeto debe ser consciente de que en su proceder se está apartando de los protocolos o de las normas que rigen la forma de intromisión en un ámbito de reserva como es el domicilio de una persona. La figura, el delito se perfecciona, por ejemplo, cuando se produce el ingreso del personal policial o en su caso el funcionario actuante para el diligenciamiento de la medida. El artículo 152 del Código Penal contempla un supuesto excepcional que me permito calificarlo como una causa de justificación prevista en la parte especial. Dice el artículo 152, las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, ¿no es cierto?, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio de la justicia. Acá nos estamos refiriendo a un supuesto de justificación. Algunos le llamarían tipos permisivos. Es decir, casos en donde la ley permite, ¿no es cierto?, a un tercero o al propio funcionario público el ingreso en alguno de los ámbitos que hemos referenciado. Hay un reenvío nuevamente, dice, el que entrar en los sitios expresados. Es decir, estamos hablando a la morada, al recinto habitado, a la casa de negocios o una dependencia, pero lo hace para evitar un mal grave o a sí mismo. Es decir, estamos hablando de una causa de justificación prevista en la parte
especial, diferente al elenco de causas y justificaciones que se encuentran enumeradas en la parte general en el artículo 34 del Código Penal. Así como tenemos, ustedes recordarán otra de las charlas mías, como causa de justificación las del segundo párrafo del artículo 86 del Código Penal, ¿no es cierto?, lo que llaman los abortos permitidos o justificados, cuyo alcance se ha discutido mucho, por cierto. Acá tenemos otra causa de justificación prevista en la parte especial. Son supuestos en donde la acción de entrar puede ser típica, pero no es antijurídica. Pero son supuestos que deben ser analizados con precisión. ¿Y por qué? Porque el ingreso a una morada, a un recinto habitado, debe ser en primer supuesto para evitar un mal grave a sí mismo. Es decir, fíjense que a diferencia del estado de necesidad justificante, donde existe lo que se llama la ponderación de males, en donde el sujeto provoca un mal a otro para evitar un mal mayor del cual ha sido ajeno, ¿no es cierto?, y donde es necesario un juicio de ponderación de males, ¿no es cierto?, y una situación de necesidad, acá se dice para evitar un mal a sí mismo, cualquier tipo de mal, y nótese que no reclama esencialmente que se haga este juicio de ponderación de males propio del estado de necesidad. Cuando hablamos de mal, cualquier tipo de mal, una afectación a la vida, una afectación a su integridad corporal, una afectación a su patrimonio. Me imagino como un supuesto una persona que viene siendo perseguida, por ejemplo, por una patota o por un grupo de inadaptados que le quieren pegar, y para evitar ser hallado y ser golpeado, un sujeto salta a un tapial y se oculta en el interior de una vivienda. Acá no hay ninguna duda que cuál es el mal que se pretende evitar. El atentado a su salud física, ¿no es cierto?, proveniente de la agresión de terceros. En este caso, para preservar la salud se sacrifica la protección del domicilio como un recinto sagrado, digno de tutela constitucional. Entonces, para evitar un mal. Pero fíjense que, reitero, no se reclama la ponderación de males propia del estado de necesidad justificante. No se reclaman otras circunstancias, como por ejemplo la genialidad en la provocación del mal y la acreditación en el caso concreto de una situación de necesidad, que yo entiendo que en cualquier justificante se da, pero con mayor rigurosidad cuando estamos hablando del estado de necesidad justificante. Sin embargo, acá ese requisito no surge de la letra fría de la norma. Dice, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero. A los moradores, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, a quienes se encuentran dentro, ¿no es cierto?, de la vivienda. Por ejemplo, me estoy imaginando un pedido de auxilio, una situación de incendio, una situación de posible daño a la vida o a la integridad de quienes se encuentran dentro del hogar, en cuyo caso se permite o la norma habilita el ingreso al lugar para preservar, por ejemplo, los intereses de estas personas que habitan dentro del mismo. Y por último dice para un tercero también. Imaginémonos, por ejemplo, que dentro de una vivienda o en el interior de la misma se está desatando un incendio con características de expandibilidad a un número determinado de personas o de bienes, en cuyo caso, para evitar efectivamente la provocación de ese resultado estragoso, lo que se hace es ingresar en la vivienda para apagar el fuego que se generó dentro de la misma y evitar de esta manera que se alcance un daño a intereses de otros distintos, por ejemplo, a quienes moran en el interior de la misma. A eso apunta esencialmente la figura. Quiero destacar también de que gran parte de los códigos de rito habilitan también la posibilidad del ingreso, esto no lo había admitido antes, pero también debe ser ponderado en este análisis global que estamos haciendo, el ingreso de las fuerzas de orden o de la autoridad cuando, por ejemplo, se detecten desde el interior de la vivienda un pedido de auxilio, un pedido de asistencia, ¿no es cierto?, o se está cometiendo un hecho que reclama la intervención para hacer cesar la producción del mismo. En estos casos no hay ninguna duda que frente a hechos de flagrancia, frente a pedido de auxilio, la autoridad de aplicación, en este caso los funcionarios policiales, tienen el derecho de penetrar dentro del domicilio, ¿no es cierto?, e irrumpir en el mismo para preservar un interés superior como evitar la consolidación de un daño o, ¿no es cierto?, asegurar la preservación de la vida de quien solicita el auxilio. Lo mismo acontece cuando, por ejemplo, se sobreviene una persecución sin solución de continuidad y una persona se encuentra dentro, viene siendo perseguida y pretende alojarse o resguardarse en el interior de un domicilio. En esos casos no existe ningún tipo de duda de que se puede ingresar en el interior del mismo sin la orden de autoridad competente. Es decir, hay que evaluar los supuestos de excepción que también los códigos de rito contemplan para franquear el ingreso en el domicilio de una persona sin la necesidad de una orden. Después, si existe una dificultad
o una discrepancia en cuanto a la interpretación de los presupuestos fácticos para que se habilite el ingreso en ese domicilio, bueno, eso podrá derivar en un planteo de invalidez o de nulidad, según el caso, que deberá ser resuelto por el juez. Pero cuando hay dudas respecto de si corresponde el allanamiento o no, no se configura el delito que estamos analizando, independientemente de que se destierre la prueba que eventualmente se obtenga producto de ese procedimiento por un planteo por violación de las garantías constitucionales. Es decir, no todo, para que quede claro, no todo registro domiciliario, por ejemplo, violentando los presupuestos normativos que los códigos de rito establecen para que se produzcan, automáticamente dispara la imputación a los partícipes en este registro, ¿no es cierto?, por el delito de allanamiento irregular de morada. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una cosa es la nulidad de la prueba y del medio de coerción que se instrumenta, y otra cosa muy diferente es el reproche punitivo a aquellos que participaron en ese acto procesalmente nulo. ¿Está claro? Puede darse ambas cuestiones, que además, y de hecho no hay ninguna duda que se dan, cuando uno comete el delito de allanamiento irregular de morada, concomitantemente la prueba que se obtiene o la evidencia que se recolecta durante la sustanciación de este acto irregular debe ser desterrada como elemento de cargo en el marco de un proceso penal, independientemente de la imputación del hecho por allanamiento de morada. Recuerdo, por ejemplo, no es aplicable plenamente en el caso que nos convoca, un supuesto donde me tocó intervenir como defensor técnico, en el cual un funcionario policial procedió a la apertura de un dispositivo de alojamiento electrónico, un dispositivo pendrive, ¿no es cierto?, procedió a una apertura sin la orden correspondiente, obtuvo evidencia de cargo en contra de mi cliente y no solamente se erradicó la evidencia obtenida producto de ese procedimiento como elemento de cargo en contra del mismo, sino que además se ordenó al funcionario la instrucción de sumario penal en contra de su funcionario policial por apertura indebida de un papel privado, que es un delito distinto, pero el objeto de protección es muy similar al supuesto que nos convoca. Bueno, con esto hemos entonces desarrollado en esta charla, que espero que haya sido amena, los artículos 150, 151 y 152 del Código Penal vinculado al delito de violación de domicilio. Pasaremos ahora al capítulo 3 de este mismo título, donde se habla de violación de secretos y de la privacidad, y concretamente me voy a depositar en el artículo 156 del Código Penal. El resto de los artículos no tratados les pido que lo vean con la bibliografía suministrada en las clases antes de que acontezca esta situación de excepción que estamos viviendo. El artículo 156 dice: será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 90.000 e inhabilitación especial en su caso por 6 meses a 3 años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa. El delito que estamos analizando se conoce como delito de violación de secreto profesional y que, como dije antes, se encuentra dentro del capítulo 3 titulado Violación de secreto y de privacidad. Corresponde mencionar que este epígrafe de violación de secreto y privacidad fue incorporado por la ley 26.388, ya que antes se hablaba de violación de secretos. ¿Qué se protege esencialmente con esta figura? Nuevamente, acá lo que se protege esencialmente es la intimidad de una persona, su ámbito de reserva. Porque una información secreta es una información que no está destinada a ser divulgada. Es algo que el titular de esa información no quiere que se publicite, no quiere que se comunique por el significado o por el alcance que la misma tiene. Algo secreto es algo no conocido por todos o algo no destinado a ser conocido por todos. Una información secreta puede tener que ver con la historia de una persona, con sus gustos, con sus debilidades, con su situación económica, con su situación personal, con sus vínculos con terceros, con sus condiciones, con sus cualidades, con sus defectos, ¿no es cierto?, con sus ganancias, con su pérdida. Es decir, algo secreto, reitero, es algo que no está destinado a trascender. Y lo secreto es aquello que el sujeto quiere mantener en un ámbito de reserva, o por lo menos que quiere comunicarlo a un círculo reducido de personas. Es decir, lo secreto es lo contrario a lo público es lo conocido por todos. Generalmente la preservación del secreto constituye una de las obligaciones que emergen para quienes, por ejemplo, entablan una relación con el titular de esa información de índole profesional.
En una relación de profesional, como por ejemplo es aquella que se edifica entre un cliente y un abogado, entre un médico y su paciente, existe un elemento fundamental que es el elemento confianza. La confianza, ¿no es cierto?, en el cumplimiento del deber de abstención y de no revelación del secreto proveniente obtenido en el marco de ese vínculo de confianza que se erige entre el cliente y el abogado, entre el paciente y el médico, con ocasión y con motivo del desempeño de la prestación de un servicio vinculados a este ejercicio profesional. Pero ocurre también de que muchas veces, en función de una determinada actividad, que no necesariamente tiene que ser una actividad profesional, un sujeto, con ocasión y con motivo de la prestación de la misma, accede a información de contenido privilegiado, que también debe abstenerse de revelar o comunicar eventualmente a terceros. Estoy pensando, por ejemplo, la actividad de un plomero, de un gasista, que como consecuencia del tipo de servicios que prestan, ingresan en un domicilio o en un ámbito privado y eventualmente son receptores de información o de datos o acceden a datos o a características de una persona que también deben de abstenerse de comunicar. Ni hablar, por ejemplo, quienes prestan labores de auxilio respecto de un profesional, como una secretaria, como una enfermera en el caso de un médico, con un paramédico, etc. Son todas actividades con ocasión y con motivo de las mismas, se accede al ámbito de intimidad o de reserva o de secreto, ¿no es cierto?, de una persona, y que como consecuencia de ese acceso, como situación generadora, surge un deber de abstenerse de revelar a terceros si no existe el consentimiento del dueño de ese secreto. ¿Quién determina el carácter secreto de la información? ¿Quién pertenece? ¿Quién tiene una relación de disposición con la misma por ser un dato vinculado a su persona, por ejemplo? Y cuando hablamos de persona también comprenden a las personas jurídicas, como también comprenden a las personas físicas. Claro, cuando hablamos de personas jurídicas no podemos hablar de un ámbito de intimidad, pero todos también sabemos que en el ámbito de las personas jurídicas existen informaciones que son intangibles o que forman parte de su patrimonio y que tampoco deben estar destinadas a ser reveladas. Estoy pensando, por ejemplo, en los secretos industriales, aunque existe una ley de protección del secreto industrial, por ejemplo, esta no tiene disposiciones punitivas, con lo cual algunos autores dicen que también el secreto vinculado al patrimonio o perteneciente al patrimonio de un ente ideal, cuando es revelado sin justa causa, también podrá dar lugar al reproche que estamos analizando. Entonces, ¿en qué consiste la acción? Bueno, este delito, en primer término debo destacar que este es un delito especial o calificado. Es decir, no es cualquiera quien puede revestir la condición de sujeto activo. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque la acción consiste en revelar, fíjense, sin justa causa, el que haya accedido a un secreto, al que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa. ¿Qué significa fundamentalmente? Entonces, ¿quiénes ponen su sujeto activo? Quienes, en razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, acceden a una información secreta. ¿Qué significa la expresión estado? Estado se refiere a una situación particular de acceso, de vínculo con quien tiene un deber, por ejemplo, de resguardo del secreto. Estoy pensando en el hijo de un abogado, estoy pensando en la esposa de un abogado que tiene el estado de cónyuge y que como consecuencia del contacto diario con el mismo accede a información privilegiada que también debe abstenerse de revelar o divulgar a un tercero. El tipo legal habla de oficio. Oficio se refiere a cualquier tipo de actividad que eventualmente en forma habitual un sujeto realiza. El oficio de plomero, el oficio de electricista, el oficio, por ejemplo, de pedicura. Es decir, personas que, como consecuencia del tipo de trabajo que realizan, generalmente son convocadas a ámbitos privados, a domicilios particulares, y mientras prestan ese servicio, muchas veces son recipiendarios o depositarios de información privilegiada, como puede ser, por ejemplo, una charla o una conversación entre los moradores del lugar donde están trabajando, ¿no es cierto? El acceso a una documentación que eventualmente el interior del mismo acceda, el acceso a una situación o la vista respecto a una situación que también debe pertenecer al ámbito de intimidad. Estos sujetos entonces, si revelan o comunican esa información a la cual accedieron con ocasión y con motivo de la actividad que prestan, eventualmente pueden ser responsabilizados por el delito que estamos analizando. Es decir, que cuando el tipo objetivo habla de oficio, se refiere a una actividad que habitualmente realiza una persona como modo o como sustento
debida. El tipo legal también nos habla de empleo, y acá el término empleo no da lugar a ninguna duda como elemento normativo, porque se refiere esencialmente a aquel que se encuentra en relación de dependencia con referencia a ese otro. Es decir, esa información a la cual accede en función de la prestación de un contrato de índole laboral, también lo obliga a abstenerse de revelar la información a la cual accede con ocasión y con motivo de la prestación de ese trabajo en el cual está inmerso en relación de dependencia. También se habla de profesión. Bueno, acá no hay ninguna duda, nos referimos a cualquier tipo de actividad que reclama, ¿no es cierto?, una habilitación, portar un título por parte del sujeto activo, expedido por una universidad pública o privada, habilitado por el Estado. Es decir, se refiere a una actividad que requiere una matriculación, es decir, el ejercicio de poder de policía de parte del Estado para que el sujeto pueda eventualmente desempeñarla. Ejemplo, el abogado, el contador, ejemplo, el médico, sin ninguna duda, el odontólogo, hasta el veterinario, el arquitecto, el ingeniero. Es decir, son profesiones que reclaman un vínculo que realmente se prestan a caballo, si se me permite la expresión, de contrato de locación de servicio, que llevan implícito deberes de abstención respecto de la información a la cual se accede con ocasión y con motivo de la prestación de los mismos. Dice también arte. Bueno, creo que decía, se refiere fundamentalmente a las bellas artes. A las bellas artes. Un arte es aquella actividad que reclama una expertise específica, un grado de habilidad concreta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquel pintor que está, por ejemplo, que en el ejercicio de su actividad es convocado para la reproducción en una pintura de una persona y en el marco de la actividad que está haciendo accede a información referida a las características físicas o a un determinado dato, información secreta respecto de esa persona y la comunica o la revela. Es decir, ¿cómo se configura el tipo legal? Revelando. ¿Qué significa revelar sin justa causa? Revelar sin justa causa implica comunicarle el hecho a otro. El que revela es aquel que transmite el secreto, lo comunica de cualquier forma, en forma oral, en forma escrita, mediante una carta, mediante un correo electrónico, ¿no es cierto?, mediante una comunicación de cualquier índole, mensaje de WhatsApp, etc. Basta que se lo comunique a otro, que no tenga el deber de abstención para que se configure el tipo legal. Por supuesto que la comunicación de una información secreta realizada por un sujeto a otro sujeto en el marco, por ejemplo, de una interconsulta, no configura el delito de violación de secretos, porque el deber de abstención, ¿no es cierto?, o el carácter secreto se preserva cuando, por ejemplo, son más de uno los que deben conservarlo. Es decir, la revelación no debe ser confundida con la divulgación. El sujeto que divulga es aquel que comunica el secreto a un número indeterminado de personas. En realidad lo publica al secreto, que también es una forma de revelación. Es decir, yo puedo revelarlo y violentar y encuadrar mi conducta en el tipo legal que estamos analizando, simplemente comunicando el secreto a una persona que no tenga el deber de abstención para que se configure la acción típica. Pero también puedo revelárselo a más de una, e inclusive es una acción de revelación del secreto profesional aquel que la comunica y la publica, sin justa causa. Acá hay un elemento normativo de índole negativo en el tipo objetivo. Es decir, existiría justa causa cuando la persona se encuentra habilitada o se encuentra autorizada esencialmente a comunicar el secreto. Y la doctrina, cuando analiza este elemento negativo del tipo objetivo, generalmente deposita el ejemplo en los casos en los cuales, por ejemplo, un profesional abogado, ante honorarios que se encuentran impagos, para iniciar la correspondiente acción compulsiva de cobro de honorarios, describe el tipo de actividad que eventualmente les prestó en favor del sujeto a quien está demandando por el cobro de los honorarios. En ese caso hay una justa causa. ¿Por qué? Porque el sujeto hace uso de un legítimo ejercicio del derecho de cobro, ¿no es cierto?, de aquella prestación que eventualmente haya prestado y que no haya sido debidamente remunerada. Es decir, que el ejemplo de la justa causa es ese, es decir, cuando una persona, por ejemplo, un profesional, médico o abogado, para cobrar los emolumentos derivados de la prestación de un servicio contra su cliente que no se los abonó, debe individualizar el tipo de prestación que realizó, las características de la misma, para solicitar eventualmente la evaluación de los honorarios correspondientes y luego proceder a su cobro compulsivo. En este caso no podemos decir de que se está violando el secreto profesional,
¿Por qué? Porque el sujeto lo que está haciendo es ejerciendo legítimamente un derecho dentro de los límites de tolerancia jurídica que la ley establece. Claro, el término justa causa también debe ser analizado esencialmente en el caso concreto. Si hay justa causa, no hay tipicidad. Si no hay tipicidad, no hay reproche punitivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se discute el alcance de determinado supuesto donde existiría justa causa? Y la principal discusión que se dio, por ejemplo, con respecto a aquellas prescripciones establecidas en los viejos códigos de rito que obligaban a los funcionarios públicos a denunciar, ¿no es cierto?, aquellos delitos que arriben a su conocimiento, so pena de la persecución penal, por ejemplo, por el delito de encubrimiento o por algún tipo de incumplimiento funcional. El tema se presentaba con asiduidad con respecto a los médicos pertenecientes a efectores públicos, a nosocomios públicos, médicos de hospitales públicos que accedieron a información vinculada con la comisión de un delito con ocasión de la prestación de un servicio médico. Imagínense, por ejemplo, un paciente que accede a curación o accede a tratamiento médico como consecuencia de portar en su interior sobres encapsulados de cocaína, ¿no es cierto? O producto de una situación de aborto, un aborto tentado, fracasado, o un aborto consumado, efectivamente, que provoca una situación de convalecencia extrema respecto a la madre que lo haya eventualmente practicado. ¿Qué pasa si como consecuencia del acceso a la curación de ese paciente, el médico realizaba la denuncia correspondiente en la dependencia policial que estaba en el nosocomio en el cual se produjo la práctica médica? Esto había originado una gran discusión. ¿A qué darle privilegio? ¿Al deber de abstención vinculado al ejercicio profesional? Porque el médico, ¿no es cierto?, que somete a curación a esta persona convaleciente que arriba a un efector público, lo hace sin ningún tipo de duda, con ocasión y con motivo de la práctica profesional para la cual tiene un título habilitante, pero simultáneamente, al formar parte de la estructura administrativa del Estado, reviste la condición de funcionario público y sería depositario de deberes de denuncia. ¿A qué le damos prevalencia? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquel proceso penal que se dispara como consecuencia de esa denuncia de ese funcionario público? Los problemas que generan este tipo de inconvenientes son muy distintos y son muy disímiles. Por un lado, lo que yo mencioné recientemente, es decir, ¿a qué le damos prevalencia? Al deber de denunciar que le corresponde a un funcionario público, alojado generalmente en los viejos códigos de procedimiento, como el Código de Procedimiento Penal de la Nación, o a los deberes de abstención que tiene todo profesional respecto a aquella información privilegiada a la que ha accedido con ocasión y con motivo de una prestación de servicio. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con esos profesionales, como dije recién, que a la vez son funcionarios públicos? Ese es un primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es qué ocurre con aquellos procesos penales cuyo punto de partida, ¿no es cierto?, para el ejercicio de la acción punitiva es una denuncia, ¿no es cierto?, realizada en violación del deber de abstención profesional. Bueno, esto ha desembocado o desembocó en su momento en un montón de interrogantes en el plano de la doctrina. Originariamente la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal había zanjado este problema en un famoso plenario conocido con el nombre de Natividad Frías, en donde expresamente, ¿no es cierto?, sostuvo que no correspondía edificar una persecución penal en perjuicio de aquel paciente, ¿no es cierto?, que solicitaba el auxilio sanitario de un efector público, ¿no es cierto?, respecto de él, pero sí, y que como consecuencia de ello el médico atendiente realizaba la denuncia correspondiente en su contra, por ejemplo, por un caso de aborto, ¿no es cierto?, pero sí con respecto a quienes habían participado, instigado o colaborado con el despliegue de esa acción criminal. Es decir, lo que evitaba este criterio era que quien era víctima, por ejemplo, de aborto o quien haya incurrido en un delito cuyo fracaso pudo haber generado una responsabilidad, un riesgo de vida, ¿no es cierto?, que se somete evitar que éste se someta al dilema de tener que ir a un sanatorio y someterme al riesgo de ser denunciado penalmente, ¿no es cierto?, o por el contrario, ir a un ámbito privado. Se sostenía que si hubiera ido a un ámbito privado hay deberes de abstención, pero si hubiera ido, por ejemplo, a un ámbito público, ese deber de abstención no existía, por lo cual se originaba una situación de ausencia concreta de privilegio. En ese caso, entonces, ¿qué dijo la vieja Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal allá en la década del 60 del siglo pasado? Muy bien.
Si ocurre este acontecimiento, no es posible la perseguibilidad penal respecto a esta persona que requiere el auxilio médico, pero sí, en cambio, a partir de la noticia criminis que emerja de la prestación médica realizada a la misma, cuando estamos en una denuncia practicada por un médico que atendió a dicha persona en un hospital público, sí es posible, por ejemplo, la persecución respecto al instigador, respecto a los cómplices, respecto a los encubridores u otros responsables penales por ese delito que se conoce a partir de esa asistencia médica. Lo mismo aconteció, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, en el conocido caso de Insaurralde, que fue fallado inicialmente por la Sala Segunda de la vieja Cámara de Apelaciones, con voto preopinante del doctor Ramón Teodoro Ríos, en donde se arribó a una solución bastante similar en cuanto a los alcances de la perseguibilidad penal. Sin embargo, ese hecho fue luego revocado por la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe, tomando como criterio de que hay que prevalecer el deber de denuncia y la función del Estado en la persecución penal de este tipo de delito y el cumplimiento de la finalidad de afianzar la justicia por sobre la preservación de la salud, de la vida de la paciente eventualmente afectada. Lo cierto es de que para mí el tema, como decía un viejo profesor de mi universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Goffrey, en un viejo trabajo publicado en la revista La Ley, que acá hay un problema de jerarquía de normas, es decir, acá hay un deber de abstención, ¿no es cierto?, que emerge del artículo 156 del Código Penal, y frente a un deber de denuncia que emerge de una norma de rito, que en el orden de jerarquía del artículo de la ley 48, ¿no es cierto?, del artículo 31, si mal no recuerdo, la Constitución Nacional, se encuentra en un plano inferior, de manera tal de que debe siempre prevalecer, desde mi punto de vista, el deber de abstención y eventualmente la comunicación o la realización de la denuncia por parte del funcionario médico en este marco de situación concreta implica esencialmente violentar, ¿no es cierto?, ese deber de abstención que debe privilegiarse esencialmente para preservar la salud de la persona afectada. Sin perjuicio de lo cual, si la denuncia viene por otro funcionario, eventualmente sería una denuncia que estaría, un proceso penal que estaría disparado o excitado a partir de un acto jurídico válido. Entonces, el problema de la justa causa es un problema que hay que analizarlo en el caso concreto y esto genera una constelación de supuestos que es lo que hemos analizado en este caso. A nivel de tipicidad subjetiva estamos hablando de un delito doloso. El sujeto debe conocer que arribó esa información, ¿no es cierto?, en el marco de un empleo, de una profesión, de un arte, que tiene deberes específicos de abstención y que a pesar del conocimiento tenga la voluntad expresa e inequívoca de revelarlo o de comunicarlo, ¿no es cierto?, sin que exista ningún amparo respecto de ese acto de revelación o permiso respecto de ese acto de revelación. El artículo 73 del Código Penal considera este tipo de delito como delito de acción privada, de manera tal de que para que se edifique la perseguibilidad penal respecto del mismo, es necesario que el sujeto activo promueva una correspondiente querella con el procedimiento particular que los códigos de rito contemplan en referencia a esta figura. Bueno, con esto hemos culminado el tratamiento de los delitos de violación de domicilio, y de violación de secreto. El próximo tema que vamos a abordar conforme al cronograma tiene que ver con los delitos contra la propiedad, en donde intentaremos realizar una reseña respecto a las principales figuras. Bueno, espero que le haya gustado la exposición, le agradezco los comentarios que me vienen haciendo en el canal. Estamos, como siempre digo, en una experiencia nueva, intentando zanjar las dificultades de las clases presenciales respecto de mis alumnos, así que espero que les sirva para el desarrollo de la materia. Que tengan muy buenos días y muchas gracias por haberme escuchado.